Monitoreo de procesos por mediciones. El monitoreo es el proceso sistemático de recolectar, analizar y utilizar los datos para hacer seguimiento al progreso de un programa, a fin de asegurar el cumplimiento de sus objetivos y así guiar mejor las decisiones de gestión. El monitoreo se realiza una vez comenzado el programa y continúa durante todo el periodo de implementación. A veces se hace referencia al monitoreo como una evaluación formativa. Nos encontramos en el nivel investigativo aplicativo, el cual tiene por finalidad primaria mejorar las condiciones de su población de estudio, para lo cual tendrá que realizar una intervención. El trabajo del investigador consiste en asegurar el éxito de la intervención. Por lo tanto, tendrá que monitorizar. Y este es el primer objetivo del nivel investigativo aplicativo, el cual desarrollaremos en el ejercicio del día de hoy. Tenemos ya nuestro primer planteamiento. La creatinina es un producto del desecho del metabolismo normal y que normalmente filtran los riñones excretándola en la orina, de tal modo que si la creatinina en suero aumenta, significa que los riñones no están trabajando al 100%. De modo que la creatinina es un indicador de la función renal. Los valores de referencia pueden variar entre hombres y mujeres y son conocidos por todos, pero no siempre fue así. Al principio teníamos que estimar los límites de normalidad y esencialmente lo haríamos de manera estadística. En un primer momento, estableciendo los límites de control, calculándolo a partir de los datos y en un segundo momento conociendo ya estos valores que además han sido corroborados clínicamente, podemos hacer el monitoreo. Vamos con nuestro primer gráfico, gráfico de promedio y desviación estándar. Para ello tenemos una hoja en Excel donde se ha consignado los valores de la creatinina en suero para un total de 45 personas. Y como quiera que la creatinina en suero puede variar entre una medida y otra, entonces se ha realizado 5 medidas de creatinina para cada persona, de tal modo que podamos tener un valor mucho más estable. Esto cuando obtengamos un promedio. Veamos cómo es esto. Entonces, para nuestra primera gráfica, pues vamos a calcular el promedio y ello es igual a, escribimos igual y vamos a escribir la palabra promedio. Nos ofrece el comando doble clic y luego seleccionamos este grupo de datos que vamos a utilizar para calcular el promedio. Cerramos paréntesis, enter y ahora vamos a seleccionar la casilla y de la parte inferior donde hay un pequeño cuadrado lo corremos hacia abajo hasta el total de 45. Ya tenemos entonces el valor promedio para cada uno de los casos participantes, para cada una de las personas. Este valor sería mucho más real de conocer el valor de la creatinina, pero nosotros estamos construyendo una gráfica y para esta línea central, que viene a ser el promedio de los promedios, entonces vamos a sacar ese promedio de los promedios. Escribimos igual, promedio, doble clic, seleccionamos todos los casos. Una vez que hayamos hecho esto, apretamos la tecla F4 y le agrega el símbolo de dólar. Cerramos paréntesis, le damos enter y cuando tú apretas la tecla F4 y aparece el símbolo de dólar, entonces va a utilizar
las mismas casillas para los cálculos que solicitamos. Dicho de otro modo, pues el valor es el mismo, dado que lo que queremos dibujar es una línea. Ahora vamos con el lado de las desviaciones estándar. Aquí tenemos otro bloque para nuestra gráfica número 2. La desviación estándar es igual, y aquí escribimos desbest, y nos ofrece el comando desbest. Doble clic, elegimos los números que serán utilizados para el cálculo de la desviación estándar, cerramos paréntesis, luego seleccionamos y corremos hacia abajo para obtener la desviación estándar por cada conjunto de medidas. También vamos a necesitar el promedio de todo esto, tal cual lo hicimos en la primera parte. Esta vez será la línea central para el promedio de las desviaciones estándar. Es que cada una de estas observaciones corresponde a una desviación estándar, pero nosotros le vamos a calcular un promedio. Y esto es igual al promedio, doble clic. Otra vez seleccionamos todos los datos necesarios y cuando hayas acabado le presionas la tecla F4. Cuando haces eso le agrega el símbolo dólar, significa que ha fijado, cierra paréntesis, enter, y ahora vamos a copiar todo esto para la línea central. Esta información nos va a resultar interesante. Recuerda que esta línea central para el segundo gráfico llamado desviación estándar, pues es el promedio de todas las desviaciones estándar. Eso se va a requerir para los cálculos de los límites de control inferior y superior. Fíjate que se utiliza un coeficiente porque estos límites son iguales a un promedio, pues más un coeficiente por el promedio de las desviaciones estándar. Y para el límite inferior, pues es igual, solo que con el signo menos. Entonces, vamos a hacer eso. ¿Cómo es el límite superior? Comencemos con él. Esto es igual a la línea central más un coeficiente. ¿Y cuál es ese coeficiente? Es A3. Entonces busquemos el coeficiente A3, lo tenemos aquí. Son 5 observaciones por cada persona, por cada individuo. Por eso nos vamos a la fila número 5. En las diferentes publicaciones tú puedes encontrar esta tabla con más observaciones. Aquí hemos puesto nada más hasta las 5 porque necesitamos este dato. 1,427 el coeficiente A3. 1,427 será lo que vamos a anotar aquí. Y esto lo multiplicamos, que dice, vamos a ver, dice el promedio de las desviaciones estándar. Y ese promedio de las desviaciones estándar, pues es la línea central de la segunda gráfica. Entonces seleccionamos, le damos un enter. Ya está. Entonces vamos a correr hasta abajo. Ya sabemos que es el mismo valor, pues porque queremos dibujar una línea, ¿verdad? Y ahora vamos con el límite de control inferior. Esto es igual a la línea central menos el coeficiente. Este coeficiente, si recuerdas, es A3. Y el A3, dijimos, es 1,427. 1,427 por es el promedio de las desviaciones estándar, que es la línea central en la segunda gráfica. Selecciono, le doy un enter y ya puedo correr hacia abajo, que ya sospechamos es constante, porque lo que queremos dibujar es una línea. Y ya tenemos los datos para nuestra primera gráfica. Vamos a completar la segunda parte para obtener las dos gráficas al mismo tiempo y hacer algunos razonamientos. Para nuestra segunda gráfica vamos a utilizar los siguientes términos. Ya tenemos la línea central, es el promedio de las desviaciones estándar. No es solamente la desviación estándar, sino el promedio. Por eso lleva un sombrero, lleva una barra. Y ahora, para los límites inferior y superior se utilizan coeficientes distintos. Para el inferior 3 y para el superior 4. Y no es que se le sume o se le reste un dato al valor central, sino que se multiplica por el promedio de la desviación estándar. Entonces es un coeficiente. Para el límite inferior, B3. ¿Cuál es ese coeficiente B3?
Entonces lo tenemos aquí, es 0. Vamos a hacer eso en nuestra hoja Excel. El límite inferior es igual a la línea central por el coeficiente, que en este caso resulta ser 0. Entonces anotamos ello. Evidentemente, cualquier número multiplicado por 0 sigue siendo 0. Lo corremos hacia abajo y ya sabemos que todo es 0. Vamos con el límite superior. Esto es igual a la línea central por, y aquí vamos a utilizar otro coeficiente. Esta vez el coeficiente es B4. Estamos hablando de la línea de control superior, B4. Y eso viene siendo B4 con 5 observaciones, porque hay 5 medidas para cada individuo, 2,089. Entonces, 2,089, ya le podemos dar el Enter, ya lo calculó. Y ahora vamos a correr hacia abajo, ya sabemos que es una constante. Listo, ahora sí, ya podemos obtener nuestras gráficas. Vamos con la primera, seleccionamos todo desde el encabezado. Entonces vamos con ello, aquí a seleccionar todos nuestros datos. Ahora nos vamos a ir a insertar. Y de las gráficas, esta de aquí, la de líneas, la más simple de todas. Hacemos clic en la primera. Ya le podemos dar un nombre. Y este será el gráfico de promedios. Listo. Puedes redimensionar esto con la finalidad de tener una mejor presentación. Y también podemos modificar los límites del eje de las ordenadas. Vamos a hacer doble clic. Te aparece un menú. Estamos trabajando con el Excel 2016. En otras versiones también existen estas opciones. Es cuestión de ir a buscarlas. Ahora en el icono de opciones del eje, donde dice mínimo, le vamos a poner 0,8. Un Enter y ya ves que dibujó pues en el total del cuerpo del gráfico. Vamos a copiar este gráfico, pero antes seleccionemos la línea del monitoreo y una vez que esté seleccionado, hacemos clic derecho, cambiar tipo de gráfico y aquí donde dice datos de medias le pondremos el gráfico línea con marcadores. Seleccionamos aceptar y ya ves que cada uno de los puntos está claramente marcado. Voy a copiar esto porque es mi primer gráfico para nuestra hoja de trabajo. Así que lo vamos a pegar en el gráfico de promedios, redimensionando un poco. Y ahora vamos por el gráfico de desviación estándar. Para ello, simplemente seleccionamos los datos que le corresponden. Vamos a cerrar esto de aquí. Ahora vámonos con los datos de la desviación estándar. Seleccionamos todo, incluyendo el encabezado. Y haremos esencialmente lo mismo. Insertar el gráfico de líneas, el más básico de todos. Podemos aquí redimensionar un poco más grande. Ya podemos cambiar colores. Y en el título le vamos a cambiar a gráfico de desviación estándar. Seleccionamos la línea del monitoreo, clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Vamos a datos de desviación, le ponemos línea con marcadores, aceptar. Ya podemos llevar este gráfico a nuestra hoja de trabajo, copiamos y lo pegamos en la parte inferior. También podemos redimensionar para que ambos gráficos estén en la misma página. ¿Sí? ¿Y qué tal si los ponemos del mismo tamaño? Y la pregunta que debes estar haciéndote en este momento es si todo esto se puede desarrollar en el software estadístico. Y la respuesta es sí. Lo vamos a hacer con el software estadístico SPSS, donde previamente ya hemos trasladado la misma información que teníamos en la hoja de cálculo en Excel. Tenemos entonces 45 registros, 5 medidas para cada uno de los casos, para cada unidad de estudio. Nos vamos al menú Analizar, Control de calidad, Gráficos de control. Por defecto viene en X barra, R y S. X barra es el promedio,
R es el rango y S es la desviación estándar. Lo dejamos en este lugar, pero en la parte inferior tenemos dos opciones. Por defecto viene en los casos son unidades, pero nosotros tenemos subgrupos. Entonces voy a seleccionar la segunda opción. Luego definir, me aparece un cuadro de diálogo. Voy a trasladar las medidas y vamos a obtener los mismos gráficos, es decir, X barra con desviación estándar. Por defecto viene seleccionado la gráfica de desviación estándar, es decir, las dos gráficas. Le damos clic en aceptar y ya tenemos nuestras dos gráficas. Si te fijas en la primera, que corresponde a la media, el último de los promedios se escapa del límite de control superior y esto ya lo habíamos detectado en la gráfica que habíamos construido en Excel. Algo parecido ocurre con la gráfica de la desviación estándar. Fíjate que hay dos puntos que están muy elevados antes de llegar a la mitad del gráfico y eso también se observa en nuestra gráfica que habíamos construido en Excel. Es exactamente la misma gráfica. Incluso tú puedes obtener aquí el valor promedio 1,07, lo vamos a ver en nuestro Excel. El valor promedio era 1,07. Y luego el límite de control superior, si le incrementamos el número de cifras decimales, vamos a ver, seleccionamos todo esto, le vamos a poner dos cifras. Para el límite superior 1,3374, 1,3375, solamente es el redondeo. Para el límite inferior 0,8093, 0,8094. Vamos a ver los datos de la desviación estándar. Entonces bajamos al siguiente gráfico. El límite inferior es 0, ya lo dijimos, ya lo sabíamos. El promedio 0,1850. 0,1850 y el límite superior 0,3865, 0,3865. Entonces es exactamente el mismo gráfico. ¿Y por qué lo hicimos a mano en la hoja de cálculo en Excel? Pues para entender de que cada uno de estos puntos en el gráfico de promedios en realidad representa un promedio y que la línea central es el promedio de todos los promedios. Luego calculamos un límite inferior y un límite superior utilizando un coeficiente que en este caso en particular es el coeficiente A3. Luego en la siguiente gráfica cada punto representa a la desviación estándar de las 5 medidas. La línea central es el promedio de las desviaciones estándar y también calculamos el límite inferior y superior a partir de un coeficiente y ese coeficiente en particular es B3 y B4. Con toda esta información tú podrías hacer tu gráfica de promedio y rango, esta vez ya no desviación estándar. Por lo tanto, haces una gráfica de promedios y una gráfica de rangos. Cada observación será un rango para cada uno de los individuos evaluados. Y luego sacamos un promedio de los rangos. Y luego calculamos un límite inferior y superior a partir de un coeficiente equivalente a 6 sigmas, teniendo en cuenta que aquí no hay desviación estándar, sino rangos. Y para el gráfico de las medias, también lo hacemos a partir de la media de las medias, sumando y restando un valor del rango por un coeficiente. En el software estadístico SPSS sería de la siguiente manera. En el menú Analizar, Control de Calidad, Gráficos de Control, los casos son subgrupos y simplemente promedio y rango. Le damos en aceptar y ya tenemos los dos gráficos. Con toda esta información ya puedes completar tu hoja de trabajo realizada con la hoja de cálculo de Excel. Solamente el gráfico de promedio y el gráfico de desviación estándar.
Y cuando lo hayas completado, ya le puedes dar clic en guardar. Esto porque el producto del día de hoy es el archivo datos 28.doc.